nuevo programa de Bocados Saludables. Vamos a tratar de un tema, bueno, todos son interesantes y importantes, ¿no? Todos los días tenemos que comer y si comemos saludable, pues mejor. Decimos adiós al querido verano y aunque los días son más cortos de sol, Vanessa, tienes otras cosas que disfrutar. Efectivamente. El otoño tiene alimentos de temporada ricos en vitaminas y llenos de nutrientes, perfectos para combatir el cansancio y la falta de energía. Me encuentro con Vanessa Martín. Buenos días, Vanessa. Buenos días. Doctora en nutrición en la unidad de terapia nutricional del Instituto Valenciano Digestivo IBADI, en el Hospital Casa de Salud, Valencia. Vamos a entrar en una nueva temporada, aunque hoy en día ya no sabemos cuántas temporadas tenemos, si son 4, 2 o cuántas. No, la verdad es que el clima nos está avisando de que algo no hacemos bien hace tiempo. Algo pasa. Pero bueno, por norma el otoño ha entrado. Sí, aunque por estas fechas, Vanessa, se aprovechaba para estrenar un abrigo, por ejemplo. Sí. Y aún vamos en manga corta. ¿No? La verdad es que sí. ¿Qué te parece que hablemos de los alimentos del otoño? La verdad es que a mí es una de las épocas que más me gusta, ya no solo por ambiente, sino por la alimentación. Creo que es una temporada de alimentos muy buena, que además tiende a tener un refuerzo en cuanto a la mayoría de los alimentos del sistema inmune, de buenas digestiones, de muy ricos la mayoría de ellos, si nos fijamos, por ejemplo, muchos naranjas, que digo yo, que tienen antioxidantes muy buenos para nosotros. Entonces, bueno, creo que es una época de alimentos muy buenos y que deberíamos de aprovechar bastante más. La verdad es que he estado ojeando, ¿no?, lo que es este tipo de alimentos y bueno, desde vitaminas, proteínas, beneficios para el corazón, para la grasa, el colesterol, bueno, cumplen un gran abanico de las necesidades del cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que la Tierra es muy sabia y sabe que viene el invierno. Cuando se acerca el invierno siempre tenemos esa tendencia aparte de que al frío, nuestro sistema inmune está un poco más débil, viene del verano, aparecen los resfriados, aparecen varias enfermedades relacionadas más con el tiempo, digamos. Entonces, yo creo que en ese sentido la Tierra es sabia y nos aporta esos alimentos ricos en vitaminas, en minerales, que podemos adaptarlos a muchas recetas en nuestro día a día y que muchas veces nos olvidamos de ellos. Los tenemos ahí un poco apartados y debemos aprovecharlos más. Como si fueran complementos del día a día de la alimentación. Sí, que ¿no? formen parte de nuestro día a día. No nos centremos solamente, por ejemplo, en esas ensaladas o la lechuga, la carne, el pescado, el huevo. No, vamos a darle un poco más de vida a esa alimentación del día a día. Ya tú vas al bar, por ejemplo, y vas a almorzar y primero te sacan un platerito allí con unos cacahuetes para entretenerte, ¿no? Sí. Y resulta que los frutos secos como la nuez o la almendra pues son súper importantes. Sí, claro. Los frutos secos son muy importantes en nuestro día a día. Siempre esperando que ese bar nos ponga los cacahuetes de pelar o naturales o tostados, sería lo ideal. Depende de dónde vayamos, pueden ser fritos o son... Pero bueno, aquí por la zona creo que tendemos a tener los de cáscara, que llamamos el de cacahuete de collaret. Entonces, perfecto. Perfecto, ¿no? Bien, ¿qué te parece si hablamos, por ejemplo, de la granada? Perfecto. He visto que, bueno, tiene muchas propiedades la granada. La granada, que aquí comúnmente, de hecho, a mí me cuesta un poco porque la llamo la mangrana. La mangrana. Es uno de las frutas, de los alimentos con más propiedades y que más se estudia a día de hoy. Hay muchos estudios que lo relacionan con fines terapéuticos, para inflamación, estudios de la piel, prevención en la pérdida ósea, por ejemplo. Es una fruta muy rica en potasio, por ejemplo, en vitaminas como pueda ser la C, el ácido fólico,
tiene muchos antioxidantes y es una fruta que es verdad que tenemos un poco abandonada y que no solemos recordarla mucho. Y aquí yo creo que hace años se consumía bastante, pero a día de hoy... Se consumía bastante, es verdad. Había mucho, en el campo teníamos mucho. ¿Por qué crees que ha podido abandonarse? ¿Por lo complicada que es comérsela o porque hay que entretenerse ahí, ¿eh? Hay que Sí, entretenerse. hay que entretenerse. Pero bueno, en internet encontramos muchas técnicas para saber pelarla un poco. Ah, sí. Sí, sí. Yo creo que sí, que es un poco el entretenerse. Luego creo que ha sido una fruta que, o por lo menos la impresión que yo tengo que mucha gente ha tenido como en su casa, en su campo o en su parcela. Y como la tenías allí y tampoco la encontrabas mucho en las grandes superficies, pues no tendías a consumirla muchas veces. O a lo mejor cogías uno o dos del árbol y ya no cogías más. Integrarla en nuestro día a día es una fruta importante. Tiene un efecto prebiótico también a nivel intestinal. Nos ayuda con la microbiota también. Efecto ayuda con la salud cardiovascular por esas propiedades que decíamos que tiene. Ayuda con el estreñimiento también. Tiene muchas propiedades. Ayuda al estreñimiento. Siempre, bueno, cuando yo era pequeñito, siempre, bueno, que la mangrana estriñe. Bueno, por las propiedades ¿Qué que pasa? tiene, yo creo que suele tender a ayudar más con el tema del estreñimiento que No, estoy hablando de provocarlo. hace muchísimos años, ¿eh? La Sí, investigación. pero es verdad que con las propiedades que tiene, con el potasio, el calcio, todas esas vitaminas y minerales nos ayuda a... Y también he leído dos anécdotas, bueno, o curiosidades más bien, ¿no? Que te ayuda a absorber el agua y también te favorece la fertilidad. De esto que... Bueno, ese tipo de cosas a veces hay que cogerlas, que digo yo, con pinzas. Sí. Yo soy muy de ciencias muchas veces y siempre lo digo, hay que basarse en estudios. Y el tema de que ayuda a la fertilidad, pues a lo mejor lo pueden achacar a ese efecto en cuanto a los antioxidantes que posee. El color ya simplemente que tiene ya son antioxidantes, te da esa señal. Igual, de la misma manera que se aconseja, por ejemplo, frutos rojos a la hora de infección de orina, por ejemplo, pues la mangrana la podríamos incluir en esos frutos rojos. Y Tiene para el propiedades cáncer buenas. también. Hay estudios que la relacionan, por eso es una fruta muy potente en cuanto a beneficios. Incluso creo que hay estudios para el tema del Alzheimer también con este alimento. Claro, esto es lo de siempre, los estudios pues van como van, poco a poco y luego hay que demostrar. Está claro que el demostrar que un alimento es beneficioso es muy complicado porque además a qué dosis tendríamos que consumirlo. Pero queramos o no, si tú ese alimento forma parte de tu día a día, vas a obtener ese beneficio de una manera o de otra. Es lo que siempre decimos, un alimento natural te va a ofrecer muchas más propiedades beneficiosas que algo que ya está envasado o procesado. ¿Cómo lo combinaríamos para tomarnos en el día a día? Pues, ¿Solo por o ejemplo, acompañado? yo lo suelo acompañar, por ejemplo, para una merienda, un almuerzo, a lo mejor con algo de yogur, por ejemplo, o incluso con alguna combinación de otros alimentos de temporada. Un boniato, por ejemplo, le puedes añadir un poco de rúcula, un poco de queso feta, por ejemplo, y un poco de granada por encima. Lo tienes como un plato completo, tienes tu parte de verdura, de proteína con el queso y de carbohidrato con el boniato. Es una combinación. Hay gente que la echa en ensalada simplemente por encima también. Y si no, como fruta tal cual. Que te da una sensación de frescor al paladar, ¿no? Sí que es verdad que para zumos a lo mejor yo no suelo recomendarla, a no ser que ya lo compres hecho y que sepas que es 100% granada, porque suele dejar esa mini pepita que tiene dentro de cada grano. Entonces, claro, sacar un zumo de ahí en casa, luego tienes que colarlo y es un poco más complicado. Si tienes una licuadora, pues genial, pero no es algo que solamos hacer en casa. ¿Pasamos a la castaña? Perfecto. Bueno, la castaña, fósforo, sodio, yodio, calcio, magnesio, selenio. Bueno, esto tiene de todo. Tiene Vaya de por donde todo. vayas, tiene de todo. Pero a día de hoy, ¿quién compra castañas? Muy poca gente. Ahí estamos. Compras las que te encuentras por la calle en invierno, que está la señora con su puesto en la calle. Eso en Valencia, que aquí no tenemos a ninguna castañera por ahí. Eso es verdad. Pero es un alimento muy bueno también. Forma parte
de esos frutos secos, pero son de los menos calóricos, de hecho. Es un hidrato, o sea, aporta hidratos de carbono, pero son de absorción lenta, lo que significa también que aporta más saciedad. Tiene un aporte muy, muy alto de fibra también. Como decíamos, vitaminas, minerales, pues ácido fólico, vitamina B3, B1, B6. Tenemos también vitamina C, también lleva, vitamina E. Aporta mucho calcio, aporta mucha fibra, mucho magnesio. Todos estos minerales muchas veces están relacionados con el tema óseo, entonces es algo importante también. Se dice, se comenta y hay estudios que demuestran un poco su beneficio que aporta a la regulación del colesterol, porque es una grasa poliinsaturada. Entonces, bueno, es algo beneficioso. No solemos, es lo que comentaba, no solemos consumirla tampoco de manera ni semanal ni mensual, me arriesgaría a decir, en la mayoría de lugares. Y sí que es verdad que ahí sí que las grandes superficies venden. No mucha, pero siempre tienes o a peso o en mallitas pequeñas para comprar. Yo recuerdo también en mi infantesa de que como teníamos la calefacción en aquel momento era el hallar, ¿no? El fuego allí con el tronquito. Allí cogíamos las castañas y las tirábamos y cuando explotaban, ¿no? Cuando explotaban ya... El sabor que dan. Pero yo también digo, hay mucha gente que dice, es que claro, no tengo el fuego para hacerlas, no tengo... yo las hago en microondas, por ejemplo, y se quedan muy buenas. ¿Ah, sí? Las partes por la mitad, las envuelves, yo les hago como un saquito con una servilleta y las metes en el microondas 2 minutos, 3 más o menos, dependiendo de la potencia de cada uno. Las sacas y se quedan súper blanditas y muy buenas. Entonces a veces no es necesario incluso eso, ni esa chimenea, ni ese fuego, ni en el microondas. Un poquito y están hechas. ¿Y cómodas de pelar? Sí. Cuando hablamos de hacerlas así, son cómodas. Son como cuando las asábamos eso en el fuego. Tampoco cuestan mucho. Yo normalmente lo que hago es que previamente las parto. Entonces... También otra curiosidad que he visto que equilibra la memoria. Ayuda mucho. Tiene selenio también, tiene vitaminas, entonces, claro, nos ayuda con el tema neuronal también. ¿Cómo las prepararíamos? Pues yo las prepararía, yo soy muy fan, por ejemplo, suelo hacer en casa crema de castañas. No es algo muy común, pero una vez vi la receta y la verdad es que me encanta, creo que queda súper bueno. Sí que tiene un pelín de trabajo porque hay que hervirlas y hay que pelarlas. Entonces, bueno, ese pelito que siempre tienen entre las dos capas pues cuesta un poquito de quitar, pero una vez las has pelado, yo le añado un poquito de leche o de bebida vegetal y lo trituro todo. Y se queda una crema increíblemente buena. O, por ejemplo, si hacemos un pollo al horno que tendemos a ponerle cebolla o, por ejemplo, hay gente que le pone castañas, la castaña ya pelada. Entonces es otra manera también Pero pelada cruda, ¿no? Pelada cruda se la pones y en el horno se hace y se queda blandita también y está buena. O, por ejemplo, hay gente también que hace flan de castañas. Sí. Y está muy bueno. Le añadimos algo de... Las servimos con la leche, por ejemplo, ya peladas. Le añadimos un poco de canela, de la cáscara de naranja o de limón. Le ponemos huevo, leche y para adelante con ella. Ah, muy bien. Sí, luego lo mezclamos todo, lo dejamos enfriar y se queda un flan bastante bueno. Siempre si podemos evitar ese azúcar y sustituirlo por otro tipo de endulzante, mucho mejor. Ya. ¿Y de paladar bien? Muy bueno, la verdad. ¿Sí? La castaña da mucho sabor. ¿Sí? Sí. No hace falta que sean las típicas castañas de Navidad de esto que le llaman, creo que le llaman marrón glacé o alguna cosa así, que ahí es muy dulce y le añaden muchas cosas. Pero vamos a la misma. ¿Cada cuánto se consume esa castaña? No llega ni una vez al mes. Entonces nos pasa un poco Pero lo si mismo. nos hacemos un puré que has dicho tú, Claro. eso, ¿cuánta dosis al día nos podríamos consumir? Porque Hombre, cuando lo tienes en puré entra muy fácil sí, por la boca. pero es verdad que es bastante, sacia bastante, ¿eh? O sea, es muy saciante. Entonces, con poca cantidad lo podríamos usar eso como un carbohidrato y le añadiríamos pues eso, algo de proteína, algo más de verdura, incluso se le puede añadir algo de seta o de champiñón a esa crema de castañas. Pero bueno, yo es verdad que suelo hacerla eso, con un pelín de leche de bebida vegetal y lo uso. No me pongo un tazón tan grande como te pondrías como con un puré de verduras, sino menos cantidad por eso mismo, porque llena mucho. Entonces, de esa manera
hacerlo. Incluso un poco más espeso tipo puré. Si no recuerdo mal, creo que es en Estados Unidos se lleva bastante el tema de puré de castañas cuando viene Acción de Gracias también. Sí, entonces es un buen aporte también. ¿Quieres añadir algo más a la castaña? No, yo creo que así. Es que es lo que comentábamos un poco. Los alimentos de otoño tienen más o menos las mismas propiedades. Siempre destacan unos más frente a otros, pero tienen mucho beneficio. No, me refería a la castaña en sí. Si querías añadirle algo más que No, yo creo podría ser que... interesante. Si nos ya pasamos a la calabaza, ¿eh? Vale. Pasamos a la calabaza. Bueno, vitamina A, omega 3, ¿qué nos puedes decir? Porque ahora la calabaza la tenemos ahí La tenemos. recién sacada del horno, ¿eh? Betacarotenos, vitamina A, que sabemos que la vitamina A, sobre todo, por ejemplo, imprescindible para la visión. Tiene mucílagos que ayudan a proteger la mucosa intestinal también. Tiene mucha fibra, tiene mucho potasio, súper importante. Esa fibra nos ayuda también con el estreñimiento para ir mejor. El tema del omega que has comentado, pues es una manera de aprovechar también. La calabaza tiene pepitas. Esas pepitas que llamamos que son las pipas de calabaza tienen mucho omega 3 y zinc, son también muy buenas. Hay que comérselas. Hay que comérselas. Entonces, tanto la calabaza, que es un tubérculo, es un hidrato de carbono, como las pepitas, que es un fruto seco al final, las dos son súper buenas para todo nuestro día a día. Sí que es verdad que yo creo que la calabaza tendemos a consumirla un poquito más. Sí. Somos más de eso, de calabaza asada, por ejemplo, o purés de calabaza también. Solemos tener en el mercado 2 tipos de calabaza, aunque hay muchas, pero yo creo que nos centramos en 2, la que es más redondita y más chata, que suele ser un poco más dulce para postres o para asar y demás, y la que se le llama un poco forma de cacahuete, que esa yo creo que tendemos más a consumirla para purés, por ejemplo. Sí, para purés y le damos mucha aplicación. No sé si será porque es más cómoda de preparar. Al horno, la partes por la mitad y enseguida tienes ahí la calabaza a punto de caramelo, ¿no? Sí. Y la utilizamos, creo, básicamente para un postre. Por ejemplo. Sí. Esa sí que es verdad que, por ejemplo, en lo que es bares, restaurantes y demás, muchas veces te lo ponen de postre, es una buena opción. Sí que yo recomiendo que además en esta época del año no es necesario añadirle ni miel ni azúcar a la hora de cocinarla, porque creo que están bastante dulces. O incluso en guisos, tipo con un poco, a lo mejor, un guiso de carne, que le ponemos también setas o le ponemos alcachofa, alguna cosa de estas, le podemos poner taquitos de calabaza. Sí. O en un arroz también, ahora que los arroces estos que son un poco de montaña, que se le pone también algún tubérculo a veces, pues también es bueno. Sí, en mi familia, bueno, mi madre seguramente lo traería de su familia, ¿no? Igual la calabaza que los moniatos lo añadía sustituyendo a la patata. Claro. Y bueno, yo sí que lo he comido de ella, Ahora en la actualidad no, pero en mi época de mi madre sí. Sí. Incluso yo tengo alguna receta que corto la calabaza cruda, así de forma redonda, conforme podamos, un poco cuadradita y demás, le ponemos encima un poco de queso y lo fundimos al horno. ¿Ah, sí? Y luego le añades a lo mejor una nuez o un pelín de miel cruda o alguna cosita así y se queda muy bueno también. Siempre hay que buscar maneras de hacer, pues es un poco a lo mejor tipo aperitivo o alguna cosa que podamos consumir y que sea sano. Pienso que también será vistoso de ver, un plato muy bonito. Sí, queda bien y es sencillo. Ahí estamos. Igual que asar la calabaza, pues lleva tiempo, eso es verdad. Pero yo siempre digo lo mismo, una vez enciendes el horno, aprovéchalo. Y si asas media calabaza, pon al lado 2 pimientos, 3 calabacines y 4 patatas. Claro. Aprovecha y hazlo. Y si no, en muchos lugares también, verdulerías un poco más de toda la vida, que digo yo, o incluso panadería, hornos, sobre todo, también te venden la calabaza asada. Sí, ellos también aprovechan lo que estás diciendo tú, claro. Aprovechan el horno y ponen la calabaza o moniatos también. Sí, es otro de los alimentos. Y aprovechan. Y bueno, ya hemos hablado de estos 3 alimentos, pero aprovechando que esto de los precios también estamos un poco castigados, estamos observando que
ha subido mucho, ¿no? La tendencia es la subida. Mi consejo en cuanto a eso es planifica lo que vas a hacer durante la semana de comidas, porque de esa manera evitarás un mayor gasto, evitarás ir tantas veces al supermercado que queramos o no, supone que siempre cojas algo más de la cuenta, y evitas desperdiciar comida. Muchas ocasiones, y yo creo que a la mayoría, yo me incluyo, nos caducan cosas en nevera. Es verdad. Entonces, planificarlo previamente es un apoyo. Y con media calabaza, si tienes niños o adultos, con media calabaza tienes para varios días también. Ya tienes esa parte de tubérculo, lo puedes poner para merendar, para almorzar, como acompañamiento en una comida. O sea que le podemos sacar partido. De una granada nos pasaba un poco igual. Con una granada tienes para 2 tandas, digo yo, más o menos. Para 2 personas tienes. Entonces, bueno, pues a lo mejor es un poco más caro, pero te da más de sí. Sí. Así que... Sí, y es un complemento que tienes todos los días, ¿no? Sí. De alimento. Hay que reforzar sistema inmune y es el momento del consumo de todos estos alimentos. ¿Qué te parece con eso si hablamos ya para terminar el programa de una receta? Perfecto. Podemos hablar un poco de lo que estaba comentando por encima. A lo mejor siempre tendemos a querer tener cada fin de semana, cada puentes que vienen varios, algún postre. Por ejemplo, el flan de castaña, o incluso hay gente que hace lo que es la coca de llanda con calabaza también. También. Es una opción de tener unos postres ahí disponibles. El flan de castañas es muy sencillo, es lo que comentaba, hervir la leche con las castañas ya peladas, un poco de canela. Después, una vez ya apartado, podemos batir esos huevos, añadirle un poquito de vainilla, por ejemplo, añadirle a lo mejor un poco de eritritol o de miel, que es lo que decíamos, los endulzantes un poco más sanos. Batirlo todo y mezclarlo con lo que hemos hecho al baño María en el horno y los tenemos listos. Incluso diría que hay gente, yo no lo he probado, pero que con las hojas de gelatina también te ayuda a facilitar que sea incluso más rápido hacer ese flan. El pollo, como decíamos, al horno acompañado, en lugar de patata, por ejemplo, que tendemos a poner, le podemos poner esa calabaza, esas castañas, algo de cebolla, que también es un buen alimento para el sistema inmune, los resfriados y demás. Y de ahí hacer un pollo al horno perfecto para una cena, para una comida. Y de postre la mangrana, acompañada a lo mejor de un kéfir también, de un yogur blanco natural. Tenemos el día o el fin de semana completo, ¿qué digo yo? Y con esa comida ya, bueno, estábamos bastante equilibrados ya para pasar el día, ¿no? O tenemos ya, durante el día ya tenemos pocos complementos más ya que añadirle al cuerpo, ¿no? Sí, nos faltaría algo de verdura a lo mejor que tendríamos que añadir, pero bueno, por norma general ya tendríamos proteína, tendríamos hidrato de carbono, tendríamos esa fruta. Yo creo que estaría completo el fin de semana. Sí. Bueno, pues Vanessa, muchas gracias. En el próximo programa seguiremos hablando de alimentos del otoño. Perfecto. Hasta el pronto. Muchas gracias. Hasta luego.